Continuamos con La Noche. Se acerca la fecha en la que La Habana y Washington estarán sentados en una misma mesa. Este 21 y 22 de enero, altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y del régimen de los hermanos Castro se reunirán en la capital cubana con el objetivo de trazar una hoja de ruta que permita el restablecimiento de lazos diplomáticos entre los dos estados tras 50 años de una relación congelada. La secretaria adjunta del Departamento de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, será la encargada de liderar la delegación estadounidense en un encuentro que divide opiniones en el continente americano. Lugar: La Habana, Cuba. Fecha: 21 y 22 de enero de 2015. Asunto: histórica reunión Cuba-Estados Unidos. Faltan pocos días y todo pareciera estar listo en la capital cubana para que altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y del régimen de los hermanos Castro cumplan con un histórico encuentro. Una cita que se perfila como el paso más importante desde que los dos estados decidieron relanzar sus relaciones el pasado 17 de diciembre, en un día en el que el mundo dirigió sus ojos hacia esta parte del planeta, donde dos naciones decidieron tratar de resolver un viejo dilema que los había apartado durante más de 50 años. A la cita no asistirá el presidente Obama, tampoco lo hará su secretario de Estado John Kerry, pero Roberta Jacobson, quien ha cumplido un determinante papel en la diplomacia de la Unión Americana, será la persona que se sentará a dialogar con la delegación del régimen, una delegación que aún no se sabe si contará con la presencia de Raúl Castro, quien actualmente dirige los hilos políticos del país caribeño luego de que su hermano Fidel le dejara el poder, un Fidel que no aparece en público hace más de un año. Según la vocería del Departamento de Estado de Estados Unidos, las órdenes para Jacobson son muy precisas. Entre ellas estará la reapertura de una embajada de Estados Unidos en La Habana y una de Cuba en Washington. La secretaria adjunta del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, visitará La Habana el 21 y 22 de enero para adelantar las conversaciones sobre migración, previamente planeadas, y para iniciar una discusión con el gobierno de Cuba sobre la normalización de las relaciones diplomáticas. La reunión entre las partes mantiene expectante al mundo, sobre todo al continente americano. En entrevista a la cadena internacional Reuters, José Miguel Insulza pidió que hay que darle el tiempo necesario a las negociaciones para que den frutos. Creo que debemos dejar a Cuba y a Estados Unidos negociar sus cuestiones y sus problemas y ser de tanta ayuda como sea posible. No creo que podamos hacer que el reloj corra más rápido presionando desde afuera. Las tensiones entre los dos países han tenido consecuencias en la OEA, organización de la que Cuba fue expulsada en 1962, a solicitud de Estados Unidos por considerar que había dejado de ser una democracia. Si bien esa decisión fue revocada en el año 2009, La Habana ha rechazado la invitación a reincorporarse. En Miami, Florida, señor Juan Carlos González, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Esta normalización de relaciones propuesta por el presidente Barack Obama empieza con una noticia y es un intercambio de prisioneros. Entrega a Estados Unidos 3 hombres capturados por terrorismo a Cuba y Cuba entrega al estadounidense Alan Gross. A partir de ahí, esta lista de presos políticos que han sido liberados en las últimas horas. Quiero preguntarle si Cuba, el régimen cubano, tiene a los detenidos, a los opositores, a los disidentes como un botín de negociación. Sí, bueno, permítame solo 2 palabras para encadenarme allí en lo que decía el señor de Washington. Primero, la situación del embargo es un problema de política, un problema de bien, es un derecho estar en contra a favor del embargo, levantarlo o no, si dio resultado o no. Ok, lo otro es que sí es positivo la liberación de los 40 presos políticos que ha liberado el gobierno cubano, pero ¿a qué costo? Porque no era necesario traicionar la democracia por parte del presidente de Estados Unidos y el respeto a los derechos humanos, ni abandonar la disidencia interna, ni destruirla como la ha estado destruyendo hasta este momento. Entonces, en ese sentido, hay que ver a qué costo se ha obtenido esta liberación de estos prisioneros políticos. Y también que Lizardo Sánchez y la comisión de Lizardo no representa a nadie. Sencillamente Lizardo tiene una pequeña comisión que, dicho sea de paso, tiene un trabajo muy dudoso y que si estuvo trabajando en secreto con el gobierno cubano y a espaldas del pueblo de Cuba, también es un traidor.
Entonces, esto es. Lo otro es, repítame por favor la pregunta porque estaba concentrado en esta situación que quería aclarar. Si usted considera que los presos políticos en Cuba se convirtieron en un botín de negociación, retienen masivamente a personas para luego hacer este tipo de cambios. No es que se han convertido, es que siempre para Fidel Castro los presos políticos han sido una moneda de cambio, eso ha sido históricamente. Sí, tenemos justamente contacto en La Habana, Cuba, con Elizardo Sánchez, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Es la organización que vela por las libertades en Cuba. Señor Elizardo Sánchez, bienvenido a la noche. Sí, Jason, gracias por invitarme. Saludos para ti y para la teleaudiencia. Dentro de los datos que ustedes han empezado a recoger, las liberaciones que se dice ya fueron completadas de estos presos políticos, quisiéramos saber si ustedes lo consideran un adelanto, si lo consideran un paso en este anuncio de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, la noticia de la excarcelación en sí misma es algo que hemos recibido con agrado, porque estamos hablando de alrededor de 4 decenas de presos políticos que han regresado a sus hogares, pero esto para nada significa un cambio en la situación política interna de Cuba y particularmente en cuanto a la desfavorable situación de derechos civiles y políticos que afecta a la inmensa mayoría de los cubanos. Señor Elizardo Sánchez, su organización fue tenida en cuenta para la elaboración de esta lista. ¿Cómo se llega a los nombres de quiénes deben ser liberados y quiénes no? Hasta donde yo conozco, la lista fue consensuada entre los gobiernos de Washington y de La Habana, de manera secreta por demás. Imagino que por la parte norteamericana habrán tomado en cuenta diversos informes sobre prisioneros políticos en Cuba y habrán hecho su propia selección. Por cierto, la gran mayoría de los excarcelados estaban sujetos a condenas bajas, hasta el punto que al menos una docena de ellos habían sido liberados ya a lo largo del año 2014, antes del anuncio de ambos jefes de Estado el pasado 17 de diciembre. ¿Y usted está de acuerdo con esa selección, con las personas que finalmente quedaron integrando este grupo de 53? Bueno, ya ahora les reitero que nos alegramos de la excarcelación. Cualquier excarcelación de presos por motivos políticos es algo a lo que le damos la bienvenida, pero si nos hubieran preguntado a nosotros, hubiéramos recomendado priorizar la situación de presos que llevan más de 20 años en las cárceles bajo condenas altísimas, en condiciones realmente infrahumanas de internamiento, y al final, pues, excarcelar a todos, poner fin al presidio político en Cuba, que ya ha entrado en su año 57, o sea, es el presidio político más antiguo del planeta. ¿Por qué estábamos escuchando ahorita también en conversación con el señor Juan Carlos González del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba? Algunos están diciendo que su organización no los representa a todos, a la disidencia. ¿Hay algunas diferencias luego de estas liberaciones que se han producido en Cuba? Bueno, sí, hay diferencias de enfoque y para nada la Comisión nuestra representa al movimiento de derechos humanos y de pro-democracia al interior de Cuba. Somos una pequeña organización de defensores de derechos humanos, lo que llevamos mucho tiempo trabajando en Cuba, desde 1987, y yo mismo he sido un prisionero de conciencia adoptado por Amnistía Internacional varias veces, y seguimos trabajando en favor de la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los cubanos, en lo cual tenemos mucho trabajo, porque seguimos teniendo en Cuba la peor situación de derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales en todo el contexto interamericano. En Washington, D.C., señor Federico de Jesús, estratega demócrata, ex portavoz del presidente Barack Obama, ¿por qué se tomó la decisión de gestionar la libertad de estos 53 y no pedir la libertad inmediata de todos los presos políticos? Bueno, como sabemos, las negociaciones se mantuvieron bajo secreto por varios meses y no fue hasta el día del anuncio que nos viniéramos a enterar, lo cual, estando yo en Washington, donde se ven filtraciones a cada rato por asuntos de mucha menor importancia, nos sorprendió a todos. Así que no sabemos al nivel
pues, lo que Estados Unidos le pidió, y esto fue lo que consiguió, pero definitivamente, al igual que el señor Sánchez, esto es un paso de adelanto que no se hubiera dado si no hubiera sido por esas negociaciones, y eso hay que mantenerlo en cuenta. Y para aclarar un punto anterior, Jason, es que Estados Unidos también pidió y Cuba concedió la liberación de un espía que estaba bajo el cargo de Estados Unidos en Cuba, y había sido la persona que había logrado varias de las gestiones de espionaje de Estados Unidos en Cuba, así que eso también era algo que se quería aclarar. Y me gustaría también saber qué piensa el señor Sánchez sobre la apertura diplomática y si eso va a poder ayudar a su causa. Sí. Y señor Elizardo Sánchez, ¿ustedes creen que estos vientos de normalización de relaciones van a poder ayudar a restablecer las libertades democráticas, las libertades civiles en Cuba? No creo que en gran medida, no espero milagros como resultado de este restablecimiento de relaciones, y además la libertad de los cubanos, como la de cualquier nación, depende de los componentes de la nación misma. O sea, la libertad en Cuba depende de los cubanos, y no de ninguna manera vamos a esperar ni pretendemos esperar que nos llegue desde el extranjero, aunque siempre vamos a aplaudir y bueno, agradecer todos los apoyos que recibamos. Por cierto, se insiste mucho en esto de los presos con razón, por motivos políticos excarcelados, quedan otros decenas más todavía, y al mismo tiempo hay miles y miles de cubanos inocentes en las prisiones. Es un fenómeno gravísimo que no ha sido abordado. Tal vez en el curso de esas conversaciones en algún momento se toque ese tema, pero hasta ahora no se ha hecho. Y por demás le digo, mire, como defensor de derechos humanos y portavoz de una organización que no se implica en cuestiones políticas, pues no tenemos una opinión calificada sobre todo el restablecimiento, pero pensamos que siempre es mejor que los gobiernos hablen entre sí, cuenten con canales diplomáticos para solucionar sus diferencias en la mesa de negociaciones, de conversación, y que no hagan la guerra fría o la guerra caliente. Esto vale para Estados Unidos y Cuba, y también valdría para, por ejemplo, Israel y Palestina, que debieran tener relaciones de buena vecindad. ¿Usted qué opina en Miami, Florida, señor Juan Carlos González? Yo creo que, en definitiva, todo esto es una burla, y que la excarcelación de estos 40 presos políticos es bueno para que duerman una noche en su casa. Digo que en el mes de julio o junio de este año ya la cifra de estos 40 habrá sido superada, y la represión, inclusive, el gobierno cubano la va a incrementar. Ahora con el gobierno de Estados Unidos a su favor en todos los sentidos, un gobierno que exprime y trata ha abandonado y ha traicionado los principios de la democracia en Cuba, pues sencillamente pienso que estamos inclusive en mayor peligro que sentido de muerte y de asesinato, lo siento en estos momentos, a partir de que no tenemos la protección del gobierno de los Estados Unidos y no tenemos la protección de muchos países de la comunidad internacional. Conocemos el liderazgo que tiene Estados Unidos en el mundo. Por lo tanto, yo particularmente, y sé que muchas personas como José Daniel Ferrer García, presidente de UNPACO, que hemos estado hablando con él, Leticia Ramos Heredia, y la mayoría de la oposición cubana, que sí representan a la oposición, porque esa es la mayoría, y fueron los que debieron haber sido consultados. La UNPACO tiene 40 prisioneros políticos, no fueron consultados. Entonces, yo creo que en sí, realmente, la situación para la disidencia interna hoy es peor que nunca. Es decir, para ustedes esos 53 puestos que quedaron libres en las cárceles cubanas van a ser llenados en cuestión de semanas o de días, nuevamente por opositores. En cuestión de 2 o 3 meses, cuando llegue el 24 de febrero, que son días de mucha actividad, cuando llegue la fecha de la Primavera Negra de Cuba en marzo, esos puestos van a ser reemplazados de inmediato y posiblemente bien superados. A propósito del tema del día, le estamos preguntando a los televidentes, ¿consideran que la excarcelación de disidentes cubanos es un gesto de apertura democrática o es un distractor de una dictadura que continúa violando los derechos humanos? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y aquí algunos mensajes que nos llegan de televidentes. Oscar Sánchez nos dice, se anticipa un cambio en Cuba, pero es muy difícil dejar las malas costumbres después de más de 5 décadas de opresión al pueblo. También nos escribe Andrés Pinto y dice, quien ostenta el poder por más de 50 años no permitirá cambiar su régimen.
Iván Mauricio Guzmán dice, es una absoluta distracción para los incrédulos que ignoran los atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen cubano. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para discutir esta normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que empieza con una noticia y es la liberación de 53 presos políticos cubanos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.